Hola mis hermanos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio enorme para mí el volverles a saludar, el volver a estar acá con ustedes para compartir el adiestramiento del día de hoy. Es emocionante cada uno de nosotros el saber que vamos a recibir y vamos a ser edificados por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y pues vamos a comenzar a ver un nuevo libro y se llama El Avivamiento Continúa. Cuando yo leía el nombre de este libro y nos dice El Avivamiento Continúa, y meditaba yo y decía, es verdad, porque ese avivamiento no se ha quedado estancado, no se ha quedado que podemos decir eso fue antes, pero que ahora ya no continúa. Mas sin embargo, vemos ahora esa manifestación gloriosa del Señor. Hemos visto cada día ese avivamiento que cada día va en aumento y lo podemos ver con nuestros ojos. Y hoy vamos a ver lo que es la introducción. Pero antes de continuar, en el libro de Hechos 1:8, quiero que vayamos a las Escrituras y podamos leer cada uno en nuestra casa las Sagradas Escrituras. Y en Hechos 1:8 nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bien, las Escrituras nos está diciendo de que pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido el Espíritu Santo a nuestras vidas. Pero dice, y me seréis testigos. Pero no solo nos dice, me seréis testigos en un solo lugar, sino que nos menciona, dice, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sabemos nosotros que el Señor nos ha dado las naciones completas y hemos visto cómo ha avanzado y ha crecido Misión Cristiana del Calvario. Lo hemos visto con nuestros ojos, cómo ha crecido, cómo las iglesias ahora ya no son pequeñas, sino que son grandes. Entonces, vemos lo glorioso del Señor, vemos ese propósito del Señor y hemos visto cómo se ha ido cumpliendo cada palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver lo que es la introducción de este nuevo libro, que se llama, como decía anteriormente, El Avivamiento Continúa. En 1963, Dios, en su gracia y misericordia, derramó del Espíritu Santo en medio nuestro. Esto provocó en nosotros un cambio radical de visión y enfoque en el trabajo de la obra, produciéndose así muchos milagros y maravillas de los que antes solo se leían en la palabra, pero ahora se hacía realidad ante nosotros. La palabra de Dios se ha convertido en vida y la relación con Él en un estilo de vida. Este cambio nos ha transformado en testigos de sus maravillas. Me encanta porque dice que en 1963 Dios derramó de su gracia. Fue cuando ese avivamiento de su espíritu en aquellas personas que estaban reunidas y vino ese avivamiento, ese derramamiento del espíritu, pero dice que esto vino a provocar, dice, un cambio radical de visión. Vemos que esto vino a cambiar la mentalidad que se tenía anteriormente, pero también dice de que produciéndose así muchos milagros y maravillas que antes solo se leían en las Escrituras, pero que ahora es una realidad en nuestras vidas. Vemos cómo hemos visto nosotros milagros con nuestros ojos. Vemos personas que están siendo sanadas,
también en nosotros mismos hemos visto cómo el Señor ha obrado en nuestras vidas y ha sanado también nuestras enfermedades. Entonces ya no hablamos de un Dios que nos pueden decir Dios que sana, Dios es un sanador, Dios que hace milagros, sino que ahora hablamos de un Dios que conocemos, de un Dios que hemos experimentado, y sé que cada uno de ustedes ha experimentado algo glorioso en sus vidas de parte del Señor. Incluso yo antes de grabar comentaba con mis compañeros y les decía que me sentía muy mal. E incluso hasta le avisé al pastor, ¿verdad? Y me dice él, pues esperemos que el día siguiente amanezca mejor. Y les comento yo a ellos de que en ese momento yo donde estaba sentada leyendo este libro y dije, yo me declaro sana en el nombre de Jesús, porque yo iré el día de mañana y voy a predicar la palabra del Señor. Y fue algo glorioso porque ahora estoy acá compartiendo este adiestramiento para ustedes, para ser edificados cada uno de nosotros. Y me lleno de gozo porque sé que no es la primera vez que experimento al Señor de esta manera. Me ha pasado muchas veces y sé que glorifico al Señor por ello, porque Él ha sido muy grande y amoroso con nuestras vidas. Amén. Y vemos acá también de que nos dice de que la palabra de Dios se ha convertido en vida. Y eso es una realidad, porque la palabra de Dios es la que te da vida a ti y es la que me da vida a mí. Es la que nos mantiene vivos, es la que nos mantiene gozosos, con aquellas ansias de buscar al Señor cada día, de estar aún más apasionados por el Señor. Pero también me encanta que dice que la relación con Él ha sido un estilo de vida. Vemos que cada vez que nosotros somos enseñados que la palabra del Señor viene a nuestra vida, se convierte en un estilo de vida, reflejándolo a Él, porque recordemos que Él nos ha puesto como luz, y esa luz es aquella que alumbra. También nos ha puesto como sal. Entonces, la sal no permite que nos corrompamos. Entonces, es maravilloso cómo es que desde la introducción ya empezamos nosotros a ver algo glorioso. Y sé que más adelante los demás capítulos de este libro serán gloriosos también para nuestras vidas. 48 años han pasado desde el inicio de ese avivamiento glorioso. Es maravilloso ver que además de ser testigos de las manifestaciones y maravillas de Dios, también hemos visto vidas transformadas por el poder de Dios y el crecimiento de la obra en toda Guatemala y en el extranjero. Los 5 ministerios se han desarrollado de tal manera que son parte importante del trabajo de la iglesia, haciéndola más consistente y sólida, por consiguiente más madura. Este desarrollo se evidencia en el levantamiento de un liderazgo comprometido con Jesucristo y su iglesia. Las iglesias son más numerosas, los templos más grandes. Somos una misión con identidad propia, debido a las revelaciones que hemos estado recibiendo desde el año 1965. Vemos que ya hace mucho tiempo que pasó este avivamiento, dice hace 48 años. Y vemos, como lo dice en la portada del libro, que el avivamiento continúa. Y vemos de que, como les decía, que sí es así, porque nosotros hemos visto al Señor obrando. Vemos a un Dios vivo mostrándose a nuestras vidas. Pero me encanta cuando dice, es maravilloso ver que además de ser testigos de las manifestaciones y maravillas de Dios,
también hemos visto vidas transformadas. No solo vemos milagros del Señor, no solo vemos cuando nos sana, sino que también vemos personas totalmente transformadas. Y eso es glorioso también, porque vemos que el Señor no solo sana, sino que también transforma a las personas. Y nosotros lo hemos también experimentado. Hemos visto, si nos hemos evaluado cómo éramos antes y cómo somos ahora. Vemos que sí, hemos ido transformando cada día nuestras vidas. Recordemos que nuestra meta es el Señor. Recordemos que Él es la talla y no es nadie más, sino que siempre tenemos que ver a Cristo. Y vemos también ahí de que no solo las vidas transformadas de las personas, sino que también hemos visto el crecimiento de su obra, no solo en Guatemala, sino que también en el extranjero, como lo dice acá. Como decía anteriormente, el Señor nos ha dado las naciones completas y de nosotros depende que más personas se conviertan al señorío de Cristo, a su gobierno, porque cuando vean en nosotros ese estilo de vida, que hemos sido transformados también las demás personas querrán venir a los pies del Señor. Así que de nosotros depende de que más personas se conviertan al Señor Jesucristo. También nos menciona los 5 ministerios, que ha sido, dice, una parte importante del trabajo de la iglesia. Recordemos que los 5 ministerios han sido puestos para perfeccionar a los santos, maestros, apóstoles, profetas, evangelistas. Vemos cómo ellos han ido trabajando en la iglesia y ahí sí que enseñándonos, corrigiéndonos, ahí sí que todo, ¿verdad? Han estado pendientes de nuestra vida y nosotros hemos ido creciendo a la medida del Señor Jesucristo, porque Él es la medida y Él es nuestro ejemplo. Así que nosotros tenemos que ver cada día a la persona de Cristo. Es necesario también de que nosotros hemos visto los templos llenos también, ese crecimiento, cómo han ido personas convirtiéndose a Cristo en diferentes lugares. Hemos oído mencionar de lugares lejísimos, pero vemos de que cuando algo es de Dios, la palabra no tiene límites. Así que nosotros debemos de anunciar las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Debemos de proclamarlas, debemos nosotros de predicar su palabra. Ahora hay muchos medios de cómo hacerlo. Recordemos que el Señor también ha hecho la tecnología para que nosotros la usemos, pero correctamente. Y ahora es tiempo de que nosotros comencemos a predicar su palabra por medio de esas herramientas que Él nos ha dado. Así que cada uno de nosotros somos responsables de esto. Entonces vemos ahí cuánto tiempo, ¿verdad?, de que se vio este avivamiento. Pero que ese avivamiento no se ha quedado estancado, sino que continúa con más gloria, continúa en nosotros dándose a conocer el Señor, que Él vive, que Él no es un Dios muerto, sino que Él es un Dios vivo. Y su palabra no se queda que fue antes, sino que su palabra continúa siendo vigente cada día en nuestras vidas. Esta experiencia ha sido muy especial y sobrenatural, aunque al mismo tiempo difícil de comprender. Sin embargo, lo que
está por venir será aún más glorioso. Este avivamiento no disminuye, por el contrario, va en aumento. Como lo afirma la palabra, en Juan 14:12 nos dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. También lo tengo en la versión traducción lenguaje actual, y nos dice: les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo hago, y como yo voy a donde está mi Padre, ustedes harán cosas todavía mayores de las que yo he hecho. Qué bonita esta versión. Creo firmemente que estamos a las puertas de un avivamiento como nunca antes fue visto ni oído en la historia de la iglesia. Es el tiempo de las cosas mayores, y la iglesia está a punto de experimentar la lluvia tardía, que manifestará que Dios es Señor en el cielo y en la tierra. Puedo ver ya que los cielos se han oscurecido con nubes y viento, y la gran lluvia está empezando a caer. Es momento de prepararnos y abrir nuestro corazón para que el Señor derrame sobre nosotros la unción de los últimos tiempos. Y también tenemos Ageo 2:9, y nos dice Ageo 2:9: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Bien, vemos cómo nos habla el apóstol que esta experiencia, dice, ha sido muy especial y sobrenatural, pero dice, aunque difícil. Pero vemos que en Juan 14:12 nos dice: de cierto os digo. Está asegurándote: de cierto os digo. Pero dice: el que en mí cree. Entonces es necesario que nosotros creamos en la persona de Cristo. Cuando yo comentaba este testimonio, me decía mi hermana: y porque usted cree en el Señor, y es por eso que el Señor hizo ese milagro en usted. Y al instante me decía, y es una realidad. Cuando nosotros creemos en Cristo, no hay limitantes. Cuando nosotros creemos en Él, que las cosas van a suceder, es porque así va a ser, porque estamos seguros de que Él obra en nuestras vidas. Pero dice: las obras que yo hago, Él las hará también. Pero las vamos a hacer cuando nosotros creemos en la persona de Cristo. Si nosotros no creemos en Él, no vamos a poder hacer nada. No vamos a poder sanar ni siquiera de una gripe, porque no creemos en la persona de Cristo. Aún nos falta fe. Y recordemos que nosotros tenemos que tener fe, porque dice: el que no cree, ahí sí que no veremos la gloria del Señor. Así que debemos nosotros de creer en la persona de Cristo. Y me encanta cómo lo decía en la TLA, y dice: les aseguro que el que confía. En esta versión dice: el que confía. Y en Reina Valera decía: el que cree en mí. Entonces vemos que el que confía en el Señor, las cosas vamos a hacer las que Él hacía. Pero dice: y aún mayores. Y muchas veces nos cuesta creer que vamos a hacer cosas mayores. Pero recordemos que la palabra del Señor se cumple. Y dice: les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo hago.
y como yo voy a donde está mi Padre, ustedes harán cosas todavía mayores de las que yo he hecho. Qué bonito nos dice, porque dice, y hará cosas mayores. ¿Ustedes creen que sí llegaremos a hacer esas cosas mayores? Sí, ¿verdad que sí? Las vamos a hacer porque nosotros creemos en la persona de Cristo. Entonces es glorioso cómo las Escrituras nos hablan. Y es necesario que nosotros escudriñemos las Escrituras para conocer aún más de Él. También nos menciona en este párrafo, dice, creo firmemente que estamos a las puertas de un avivamiento como nunca antes fue visto ni oído en la historia de la iglesia. Así que continúa ese avivamiento. Como les decía, no fue para aquel entonces, no fue para aquel tiempo, no se quedó estancado, sino que continúa todavía y nosotros estamos viendo ese avivamiento en nuestras vidas. Pero también dice de que es necesario que nosotros nos preparemos. Es necesario que tú y yo estemos preparados para cuando venga ese tiempo glorioso del Señor. Como les decía, ya estamos viendo esos tiempos gloriosos, pero aún falta, como lo dice acá, que dice, creo firmemente que estamos a las puertas de un avivamiento como nunca antes. Va a ser aún más mayor. Y yo creo que tanto como yo y tú estamos ansiosos de poder ver esa gloria del Señor. Yo me gozo y medito y digo, pero vamos a hacer estas cosas y yo quiero verlas con mis propios ojos. Quiero ver yo esas cosas gloriosas que el Señor va a hacer aún más todavía. Pero también dice, debemos de prepararnos y abrir nuestro corazón para que el Señor derrame sobre nosotros la unción de los últimos tiempos. Es glorioso. Estamos en tiempos, como decíamos anteriormente en un servicio, en tiempos peligrosos. Y nosotros debemos de estar preparados, no angustiados, no con miedo, sino que buscar al Señor. Buscarlo en todas las áreas de nuestra vida, reflejarlo a Él y no tener miedo, porque si estamos en Cristo, ¿a qué vamos a temer? A nada, ¿verdad? Entonces es necesario que nosotros estemos buscando a la persona de Cristo, que esa palabra sea vida en cada uno de nosotros, que esa palabra produzca vida en ti y en mí, como lo ha estado haciendo. Pero si nosotros no nos preparamos, nos vamos ahí sí que a perder de esos tiempos gloriosos que el Señor nos está diciendo en este tiempo. Es glorioso saber, ahí sí que es necesario prepararnos. Y no que decirles que estar en ayunos, estar en oración, no que esté malo. Sí, es importante que nosotros ayunemos, que nosotros busquemos al Señor, oremos, adoremos la persona de Cristo. Y solamente así vamos a conocer lo que Él quiere. Solamente así nosotros vamos a agradar. Recordemos que debe de ser un estilo de vida en cada uno de nosotros. Es glorioso, hermanos, el poder haberles compartido esta palabra maravillosa del Señor. Me he gozado mucho y la he disfrutado también y me he edificado, porque digo, ¿cuánto tiempo ha pasado de este avivamiento? Pero nosotros hemos continuado viendo ese avivamiento del Señor. Lo hemos experimentado cada uno de nosotros y sé que usted también lo ha experimentado y sé que tiene testimonios grandes y no solo en milagros como lo decía, sino que también ha transformado nuestras vidas y eso es glorioso
porque sabemos que nuestro modelo es Cristo y nosotros debemos ver cada día a la persona de Cristo, porque la medida es Él. Hermanos, me he gozado, como les decía, y es un privilegio muy grande el haberles compartido este adiestramiento, y sé que va a ser de mucha edificación para sus vidas, como lo ha sido para mí, y les bendigo y doy gracias al Señor, y sé que nuevamente nos volveremos a ver por este medio, y saludes a todos y bendiciones a cada uno de ustedes.